que permite solo el fluidificado del gas. Todo el material se pega a la superficie de la lámpara, ¿sí? Y hacia el interior, visto desde arriba, solo sale gas, solo sale el gas, ¿sí? A través de un sistema de inyección de aire comprimido, nosotros promovemos que la manga tenga un efecto de sacudido con la inyección de aire comprimido y que todo este material, todo este polvo caiga hacia una zona. Todo este material luego es direccionado hacia los sistemas de almacenamiento. Nosotros constantemente estamos monitoreando y haciendo mantenimiento de estos filtros y de la calidad de las mangas, de la integridad de las mangas. Como les decía, por un tema ambiental y por un tema también de recuperación, de maximizar todo el material que estamos recuperando. Una vez obtenido este material crudo es el que nosotros vamos a orientar o a direccionar hacia el proceso de cocción. Los hornos actuales, los hornos modernos, normalmente cuentan con una torre de intercambio de calor que prepara el material, que prepara el crudo. Normalmente el crudo es alimentado en lo alto de la torre alrededor de 60 hasta 100 grados centígrados, temperatura que se mantiene aquí, que viene del proceso de la molienda de crudo y que obviamente esa temperatura se mantiene por el sistema de homogenización. Entonces, normalmente el crudo abandona la torre de acondicionamiento a alrededor de 800 hasta 900 grados centígrados. A lo largo de la torre de intercambio de calor, el crudo sufre básicamente los siguientes procesos. Entonces, como les comentaba, este crudo al ingresar al intercambiador de calor pasa de una temperatura de alrededor de 100 grados a la que se alimenta y abandona la torre de intercambio de calor alrededor de 800 hasta 900 grados centígrados. ¿Cuáles son los procesos de transformación física y química que sufre el crudo a lo largo de este intercambiador de calor? El primero es el secado, ¿sí? Normalmente el secado está relacionado con la eliminación del agua, no solo superficial, que obviamente a esa temperatura ya es mínima, sino sobre todo tiene que ver con la eliminación del agua estructural, sobre todo para las arcillas. Normalmente este proceso de secado se da alrededor de entre 100 y 200 grados centígrados, sobre todo por como les decía, por el tema del agua estructural. El segundo proceso que tenemos aquí es un proceso de descarbonatación. El contenido principal de la caliza viene dado por el carbonato de calcio. Durante el proceso de descarbonatación, este carbonato de calcio se convierte en el óxido de calcio, que es el principal componente del cemento, ¿sí? Y se elimina lo que es CO2. Este CO2 es gaseoso y pasa a formar parte de la corriente de gases calientes que abandona el intercambiador de calor. Pero ¿cómo se produce el intercambio de calor en esta torre? Normalmente en estos intercambiadores de calor, en estas torres, nosotros tenemos sistemas como este, que los llamamos ciclones. Tenemos una zona por la cual el material es alimentado y los gases calientes provenientes del horno, que están mucho más abajo, vienen de esta forma. En cada uno de los ciclones, dependiendo de las etapas que
digamos, en el intercambiador, hay diferentes temperaturas y se realizan diferentes procesos. El material viene por aquí, el gas caliente por acá, y a lo largo de este recorrido, de este ducto que nosotros llamamos raíces, se produce el intercambio. Las partículas de material en contacto con el gas caliente comienzan a secarse dependiendo de la etapa, o en otros casos al descarbonatar. Y a través de este ducto de inmersión que está colocado en medio del ciclón se produce la separación. Este ducto lo que promueve es la pérdida de velocidad de las partículas, lo que hace que caigan hacia el fondo del ciclón. Y en cambio el gas abandona por el interior del ducto de inmersión y va a la siguiente etapa. Es muy común que en estos sistemas, dependiendo de la etapa, sobre todo en las etapas donde tenemos mayor temperatura, el material tenga tendencia a pegarse en las paredes. Para evitar eso, nosotros normalmente colocamos sistemas como este, que lo llamamos cañones de aire, que bajo una cierta frecuencia inyectan aire a una presión alta para promover que el material no se pegue en las paredes. Nosotros tenemos dos líneas de producción, dos líneas de cocción. En la línea más antigua nosotros tenemos 4 ciclones, una línea de 4 ciclones, y en la línea 2 en cambio tenemos una línea de 5 ciclones más un precalcinador. ¿Qué es un precalcinador? Normalmente aquí tenemos nuestra torre de intercambio de calor, nuestro intercambiador, y acá tenemos el horno, y en la descarga del horno está ubicado un quemador, que es a través del cual se genera toda la radiación para calentar los gases, que son los que finalmente, al contacto con el crudo, lo convierten en un material más hidráulico, y son esos mismos gases los que son aprovechados en el intercambiador de calor. Normalmente estos gases alcanzan una temperatura pico cerca de la llama de 2000 grados centígrados y están abandonando el intercambiador de calor entre 300 y 400 grados. Toda esta carga de aquí, toda esta carga térmica es generada solo a través de un quemador en un horno antiguo. En sistemas modernos, nosotros tenemos un quemador adicional en esta zona, en este intercambiador. ¿Qué ganamos con eso? Que lo primero, que la carga térmica esté distribuida en 2 zonas. De esa manera, el estrés que podamos provocar en el material refractario que hay dentro del horno y en general sobre la chapa metálica es mucho menor en términos de estrés térmico. La segunda, como les había comentado, hay procesos de cambios físicos y químicos que se desarrollan dentro del intercambiador de calor. Si nosotros garantizamos que el crudo se prepare mucho mejor en este intercambiador, entonces directamente en el horno solo se va a realizar el proceso de cocción. Entonces el segundo es mejorar la eficiencia de cocción. Porque cuando parte del crudo de aquí no está preparado adecuadamente, en parte del horno comienza a completarse los procesos de descarbonatación sobre todo. Pues una buena sección del horno es dedicada a ese proceso de descarbonatación, nos queda una sección mucho más corta para el proceso de cocción. Con los sistemas que tienen en cambio un quemador y el intercambiador de calor, podemos mejorar la condición del crudo y dedicar todo lo que es el horno básicamente a lo que es la cocción. Lo llamamos crudo porque luego de este proceso de cocción, aquí tenemos nuestro sistema de precalcinador, entra al horno y alcanza temperaturas desde 900 grados hasta la descarga de 1400 grados centígrados. Durante su camino a lo largo del horno, que puede durar de 20 hasta 30 minutos, sufre procesos de cambios químicos. Primero comienza un proceso de fundición y luego un proceso de transformación de los minerales, de todos los minerales que habíamos mencionado antes, el óxido de calcio, el óxido de sílice,
el óxido de hierro, todos estos, y el óxido de aluminio. Que todos estos óxidos comienzan a convertirse en los minerales sintéticos que les había comentado: C3S, C2S, C3A y C4AE, siendo la C el calcio, el óxido de calcio, la S el óxido de sílice, la A el óxido de aluminio y la S el óxido de hierro. Normalmente el proceso de transformación de todos estos óxidos en estos minerales se da alrededor de 1450 grados centígrados dentro del horno. ¿Cómo garantizamos que ese estrés o esa cantidad de energía no afecte a la chapa del horno? Normalmente utilizando material refractario para el horno. Hay en el mercado mundial diferentes proveedores de material refractario para las diferentes zonas del horno, porque hay zonas donde se genera mayor estrés térmico, hay zonas de cambio donde este material fundido tiende a infiltrarse dentro de la ladrillo, entonces necesitamos un ladrillo menos poroso, y hay zonas de cambio donde este material tiende a liberar elementos minoritarios que pueden actuar o pueden reaccionar con los componentes del ladrillo. Entonces necesitamos un ladrillo que sea que reaccione, que tenga baja reacción química con los componentes del producto. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. El corazón principal del horno, como les había dicho, es un quemador. Nosotros estamos utilizando actualmente algunos tipos de combustibles y prácticamente del 70 al 80% de la energía que se genera en todo el sistema de horno y precalentador viene dado por la calidad de la llama. La calidad del material que nosotros obtenemos aquí dependerá mucho de la calidad de la llama que manejemos acá. Normalmente los quemadores son tubos largos de alrededor de 5 hasta 6 metros que tienen inyección de aire, una inyección de aire mínima. Esa inyección de aire nos permite controlar la forma de la llama, hacer que sea más larga, más corta, más ancha, más variante. Entre más corta y más variante tengamos una llama, va a ser mucho mejor la calidad del material que tenemos. El material que tenemos en el horno se llama clinker. Lo llamamos clinker. ¿Cómo hacemos para que este material que sale a 1450 grados centígrados del horno pueda ser transportable hacia los hilos de almacenamiento? A la descarga del horno tenemos un sistema como estos, que lo llamamos enfriadora de clinker. A través de la enfriadora de clinker nosotros podemos llevar el clinker de 1450 grados centígrados a 100 grados centígrados. Normalmente la temperatura de operación o de trabajo de las bandas transportadoras, dependiendo del material, puede llegar hasta 300 grados centígrados. Normalmente a través de estas enfriadoras de clinker nosotros tenemos diferentes etapas, dependiendo de la tecnología de la enfriadora puede haber más o menos etapas. En promedio suele tener de 5 a 6 etapas. En cada una de las etapas tenemos ventiladores que ingresan aire frío, ¿sí? Y aquí tenemos la cama de lo que nosotros llamamos clinker. Esta cama está depositada a través de placas ranuradas que permiten el paso del aire hacia el clinker. La enfriadora tiene dos objetivos principales. El uno, enfriar el clinker para que pueda ser transportable, y el segundo, todo este gas que tiene contacto con el clinker va a calentarse, y este gas, este aire, es el que va a servir para completar el proceso de combustión en el quemador. Normalmente ustedes, como saben, para un proceso de combustión yo necesito un combustible
necesito oxígeno y necesito chispa, una fuente. Entonces, para completar el proceso de quemado del combustible en el horno, yo necesito de aire adicional. Y ese aire caliente es proveniente del intercambio entre el aire frío que nosotros inyectamos aquí para crear el clinker con el clinker en sí mismo. Normalmente este aire llega a alcanzar temperaturas entre 900 y 1000 grados centígrados y constituye alrededor del 90% del aire que se utiliza aquí para el proceso de combustión. Pues adicional, para yo garantizar que mi proceso de cocción es eficiente, yo necesito garantizar que sea eficiente la operación del reloj. Luego este material clinker es llevado hacia los silos de almacenamiento. Nosotros aquí en la planta tenemos un silo de 50.000 toneladas para almacenamiento de clinker. El clinker, en cambio, ya es un material negruzco de alrededor de 3 a 4 hasta 4 centímetros de diámetro. Es un material bastante hidráulico, de hecho, si ustedes ya lo mezclan con el agua ya comienza a dar resistencia, sin embargo son resistencias no controladas, comienza a tener procesos de fraguado flash, o fraguado inmediato, porque necesita componentes adicionales que permitan hacer que el material sea trabajable. ¿Y cómo hacemos eso? Llevando ese clinker hacia un molino de cemento. Normalmente, y digamos ya formalmente, para tener el cemento, nosotros usamos lo que es el clinker, obtenido a través de los procesos de transformación del crudo inicialmente. Utilizamos yeso y en nuestro caso también utilizamos pozolano. Como les había dicho antes, si ustedes colocan clinker con agua, de hecho ya comienza a generar resistencias y a notarse propiedades hidráulicas. Pero necesitamos controlar ese proceso de generación de calor y ese proceso de generación de resistencias. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través del yeso. Y estos son los tres componentes principales que alimentamos a nuestros molinos de cemento. ¿Cómo es un molino de cemento? Un molino de cemento básicamente es un tubo horizontal de alrededor de 12 metros de largo que tiene dos cámaras. Normalmente la primera cámara es alrededor de 1/3 de la longitud de todo el tubo horizontal. En la primera cámara nosotros tenemos cuerpos moledores o bolas de acero de alrededor de 60 hasta 70 milímetros de diámetro. En la primera cámara lo que se promueve es que las partículas más gruesas, sean de clinker, sean de yeso, sean de pozolana, sean trituradas. Entonces, mientras el molino está girando, todos estos cuerpos moledores o estas bolas están girando, están formando una cascada de moledores que van chocando entre sí y contra el material. Luego, cuando el material alcanza una cierta finura, pasa a la segunda cámara. En cambio, en esta segunda cámara tenemos cuerpos o bolas de acero de alrededor de 20 hasta 30 milímetros. Ahí el movimiento es menos agresivo de golpeteo y más bien lo que hay es un proceso de fricción para darle al cemento la finura que nosotros queremos. ¿Sí? A través de este lado de acá entra aire frío que es succionado a través de un ventilador que tenemos al final del sistema. Normalmente en esta primera cámara se generan las temperaturas más altas dentro del proceso, que son alrededor de 100 hasta 105 grados centígrados. ¿Por qué utilizamos pozolana? La pozolana es un material hidráulico muy similar es un material similar al clinker en términos hidráulicos, sin embargo genera menos resistencias, ¿sí? Entonces nosotros normalmente utilizamos la pozolana para sustituir parte del clinker que utilizamos en el cemento. ¿Por qué? Porque si bien tiene menos propiedades hidráulicas, pero de alguna forma nos garantiza la estabilidad de la mezcla. Y rentablemente, y es bastante rentable en términos económicos.
Una tonelada de clinker, producirla cuesta alrededor de 40 hasta 50 dólares. Una tonelada. Una tonelada de puzzolana me cuesta alrededor de $1. Entonces, si yo soy capaz de utilizar más puzzolana en mi cemento, mi rédito económico puede ser mayor. Obviamente, esta condición dependerá mucho del tipo de cemento que yo esté fabricando y hacia qué cliente yo lo esté orientando. Más adelante ustedes analizarán el tema de un poco de las calidades de los productos que nosotros ofrecemos y de las ventajas que cada uno de ellos presenta en oro. Y son productos que en su mayoría se diferencian precisamente por su contenido de porcelana, además de otras características adicionales. Ahí empezó a grabar. Está, no tiene. ¿Cómo se me conforma, bro? Ahí tiene para fotos. 5 años conmigo. No quiere, razón. Ok, Saca puertas, está bien. Base a nuestros hilos de almacenamiento. Nosotros aquí en la planta contamos con 4 hilos de almacenamiento, cada uno de capacidad de 5.000 toneladas. Cada uno de los hilos está orientado hacia un producto en particular. Y luego ya de los hilos nosotros podemos despachar, sea en sacos o sea a granel. Normalmente el producto en sacos que despachamos es el cemento Selva Alegre, producto de uso general. Y ya lo que son en cisternas y producto a graneles, ya productos que tienen mayor performance en términos de resistencias iniciales. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Con este de acá arriba. En cuanto al sistema en este caso de mantenimiento, a alguna parte o a todo, ¿cómo se lo realiza? ¿Cómo poner el Okay. Lo que son las moliendas, normalmente nosotros tenemos una planificación de mantenimiento de cada 15 días. Normalmente los procesos de molienda, precisamente por las fricciones que se producen entre los diferentes materiales, nos lleva a reemplazar al menos una vez al año todos los cuerpos que están involucrados en la molienda. En los molinos verticales, por ejemplo, nosotros reemplazamos o reponemos lo que son los rodillos y la mesa. Y en los molinos de cambio de bolas, nosotros normalmente siempre estamos añadiendo nuevos cuerpos moledores, porque los cuerpos moledores se desgastan y se van perdiendo, entonces nosotros tenemos que ir renovando. Dentro de lo que son los temas de la facilidad que existe dentro de los procesos de molienda nos permite que nosotros podamos parar cada 15 días y podamos hacer mantenimientos programados de 8 horas. Normalmente cuando para uno de los equipos de molienda, yo en alrededor de máximo unos 20 minutos ya lo puedo volver a arrancar. Pero en cambio un sistema como el horno es mucho más complicado. Porque si yo permito que el horno se enfríe, normalmente me puede llevar de 8 hasta 16 horas dependiendo de la gravedad del enfriamiento del cemento. Y durante ese tiempo yo voy a tener probablemente producto fuera de especificación, lo que estamos viendo aquí. Además, esos enfriamientos producen estrés térmico, sobre todo en lo que es el refractario del modelo, que puede provocar que se rompa o que se caiga. Y hacer una parada para cambiar ladrillos refractarios alrededor de 1 a 2 semanas, dependiendo de la gravedad del daño. Normalmente para los hornos está planificado un mantenimiento anual, es una vez al año, y es una parada de alrededor de 20 hasta 25 días, dependiendo de los trabajos que se vayan a realizar. Los principales trabajos que se realizan en los hornos son el cambio de ladrillo y la revisión interna de cada uno de los equipos. Básicamente reposición de material refractario. Para el resto de sistemas de transporte de equipos tenemos una planificación en cambio mensual. Tenemos un sistema un departamento de métodos que tiene esa planificación y además contamos con inspectores de cada una de las secciones que van haciendo validaciones y análisis preventivos de los equipos. Una pregunta, dijiste que se utilizaba el aceite quemado. ¿En qué sector se utiliza eso? El aceite usado, digamos, sí. Así lo utilizamos aquí, en lo que es la inyección de combustible a través de los hornos. Principalmente lo utilizamos ahí.
Normalmente hay una condición o un compromiso, digámoslo así, de la emisión de menos CO2 a la atmósfera generada a través de combustibles de origen fósil. Por eso es que nosotros estamos buscando alternativas diferentes, como es el uso del biogás. En mucha menos magnitud estamos quemando lo que son muchos de los residuos que nosotros generamos a lo largo de nuestros procesos, los reutilizamos en los mismos procesos, o sea que los llevamos al horno para su calcinación. ¿Alguna pregunta adicional? La principal fuente de energía de los enfriadores de clinker, ¿cuál es? En los enfriadores de clinker casi todos nuestros sistemas son eléctricos. La planta aquí cuenta con una planta de generación eléctrica. Nosotros tenemos 5 generadores que son capaces de abastecer a todos los sistemas de forma permanente. De todas formas, siempre para entrar en términos de mantenimiento de la planta eléctrica, nosotros necesitamos conectarnos al sistema general de energía eléctrica del país. ¿Alguna pregunta más?